Bueno, mientras espero que sea mi cuarto, la idea era, bueno, un poco al principio empezar a encuadrar, bueno, el porqué del grupo de estudio. Se enmarca en un programa que tenemos de la Jaureche que se llama Avanzamos Todos, que además de los grupos de estudio tenemos material impreso. No sé si lo buscaron en la mesita, ahora hicimos de Funda 2 y de Evolutiva 2, que entiendo que ya la cursaron, pero quizás les sirva para repasar para el final. Y también en el canal de YouTube están no solo las clases grabadas que hacemos en los grupos de estudio, sino todo el material audiovisual que han subido los profes a lo largo de la pandemia para casi todas las materias. Así que cualquier cosa también tienen eso de apoyo cuando quiera preparar el final o si algo no les llega a terminar de ser claro o les genera una duda después, está todo ahí, así que cualquier cosa se pueden referenciar. E invitarlos, que si algunos alguna vez quieren dar algún grupo de estudio o les interesa participar, cualquier ayuda es recontra bienvenida, porque nada, entendemos que una de las principales problemáticas que hoy en día tienen los estudiantes es avanzar en la carrera y que nada, hoy en día con los paros y con la situación de presupuesto universitario que cada vez está más difícil, entonces están teniendo muy pocas clases. No sé cómo vienen ustedes con las clases. ¿Tuvieron? ¿No tantas? Nosotras tuvimos 2 clases nada más, pero tendríamos que haber tenido 3 por un paro que hubo. Bien. ¿Y el cuatrimestre pasado? ¿Cómo estuvieron? Oh, malísimo. Sí, ¿no? Sí, yo estoy, bueno, estoy inscripta en institucional, cursamos los jueves y tuvimos re pocas clases. Entiendo que las cursadas de los jueves y los viernes estuvieron bastante complejas. Bueno, ¿alguien tiene ganas de leer eso? Y no se anima, no tiene ganas, lo puedo leer yo, pero no, estaría bueno. ¿Qué es el? Es la síntesis teórica que escribió Piaget para el TP1, que es el TP1 que tiene el texto de la sociedad americana, son textos re largos encima. Yo lo que hice fue esto, circunscribirme a lo que marcaba acá como importante, que entiendo que es posiblemente lo que les van a tomar, y a partir de ahí, de última, si ustedes en sus cursos hicieron énfasis en otra cosa, lo podemos ver. Mi idea es ir bastante a los textos también, que los tengo acá, y de última poder ir leyendo algunas definiciones e ir pensándolas. Así que un poco eso. Y además tengo un punteo hecho. Así que eso. Si querés lo leo. Vale, gracias. Bueno, nada. Trabajo práctico número 1, 2 perspectivas sobre la discapacidad intelectual. ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo te escucho. ¿Sí? ¿Ustedes? Bien, bien. Joya. Bueno, síntesis teórica. Durante casi 100 años, a partir de los desarrollos de Esquirol en los albores del siglo XIX sobre la idiocia, la ciencia delimitó los fracasos más conspicuos de los aprendizajes de los niños desde un punto de vista estático, mediante una clasificación rígida, adscriptiva al paralelismo psicofísico. De este modo, el individuo en cuestión se halla fijo en una posición psíquica y social concebida como la resultante ineluctable de una insuficiencia dada desde el nacimiento y con carácter permanente. Son Bien. palabras complicadas, che. Sí. En ese sentido, el abordaje se limitaba a la asistencia asilar en los casos graves y, en los más leves, a una institución pedagógica que apuntaba a extraer el mayor partido posible desde las potencialidades limitadas del niño, no modificables en sí mismos. Tras la emergencia del concepto de debilidad mental, una vez establecido el carácter universal y obligatorio de la escolaridad en los países industrializados, tuvo lugar una deriva teórico-clínica que enriqueció tanto el abanico de las presentaciones deficitarias como el arco de las perspectivas causales que intentaban explicarlas. Desde un punto de vista nosográfico, pueden distinguirse hoy en día dos grandes vertientes en este capítulo de la clínica infanto-juvenil. Por un lado, la de las insuficiencias sectorizadas, o sea, los trastornos específicos del desarrollo, y por el otro, la de las limitaciones globales y significativas de la inteligencia, o sea, la discapacidad intelectual.
En esta oportunidad abordaremos la segunda. Los desarrollos sobre las deficiencias mentales que se examinarán en este trabajo práctico se inscriben ambos en el campo de la ciencia. Sin embargo, divergen en aspectos epistemológicos centrales en cada caso. En primer lugar, se trabajará lo postulado por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, organismo norteamericano cuyos orígenes se remontan a los preceptos e inquietudes de los pedagogos franceses del siglo XIX sobre la educabilidad de los idiotas. Basados en una perspectiva empírica, funcional y ecológica, los representantes actuales de esta institución proponen, dejando de lado la dimensión crucial del inconsciente, un enfoque multidimensional del retraso, que busca reflejar la interacción de la persona con su ambiente, con consecuencias significativas a la hora de realizar un diagnóstico, planificar y organizar apoyos e intervenciones necesarias de manera diferenciada. Si querés, leemos hasta ahí y vemos ese texto como para situarnos, y después leemos la segunda parte con el texto de Hilender. Bien. Con respecto a este texto, es bastante largo, va bastantes idas y vueltas, pero lo que considero, y bueno, considero el programa como importante, es más que nada la definición, que es. Bueno, por un lado la definición y por otro lado este modelo que no solo provee una definición, sino que dentro de esta definición propone un sistema de clasificación, diagnóstico y en función de ese diagnóstico apoyos necesarios. Ya que lo que subyace a esta idea es que la persona con retraso mental, con los apoyos necesarios, va a poder ampliar sus capacidades, ya que una de las premisas en las cuales se basa es que las incapacidades coexisten con las capacidades. Que si quieren leemos la definición. Que está acá también. Bien. En la página 298 está la definición que dice que el retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Y esta discapacidad comienza antes de los 18 años. Bueno, con respecto a esto, va desglosando en el texto, por qué es una discapacidad, que dice que es la expresión de limitaciones en el funcionamiento individual y en el contexto social, y que representa una desventaja sustancial para el individuo. Esto siempre pensándolo en que se van a proponer apoyos. No sé si vieron en la cursada el caso que tienen, que es el caso Gracia. No. No. No, vieron. Se abocaron más a la definición y al sistema de apoyos. Claro. Mira, la verdad que en mi caso también tuvimos 2 clases, pero imagínate que en 2 clases llegamos a ver el caso Juanito, para que te des una idea. O sea, claro, fue muy rápido. Y fue más conceptos. Conceptos, algunas definiciones, y bueno, nada, no sé si se profundizó. Bien. Acá están pensando en la inteligencia como la que se puede medir a partir de... en su comisión, bien. Después, si tenés ganas de comentarnos por ahí algunos ejemplos, está bueno para pensar en cómo esta perspectiva planifica apoyos, pero desde el abordaje, desde las críticas, es que por ahí estos apoyos no tienen en cuenta por ahí más las cuestiones de intereses de la persona. Pero bueno, en general están pensando en la inteligencia como aquello que se mide a partir de las pruebas estandarizadas. Acá dice que la inteligencia es una capacidad mental general que incluye el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, el pensamiento abstracto y la comprensión de ideas complejas. Y en la definición no solamente van a tener la cuestión de la inteligencia, sino también la cuestión de la conducta adaptativa, que tiene que ver con el conjunto de habilidades conceptuales y sociales que tiene una persona, en este caso un niño, para poder hacer con el mundo social. Bien. De esto es básicamente la definición. Y después, bueno, el por qué crear un sistema de apoyos y sobre qué se sustenta ese sistema de apoyos,
que ahora podemos leer, pero que es sobre la idea de que con un diagnóstico adecuado y con una clasificación adecuada de estos niños y con la presentación de apoyos necesarios, este niño va a tener un funcionamiento, no sé si normal, pero que va a poder de alguna forma acrecentar sus capacidades y de alguna forma limitar las discapacidades. Y después, cuando plantean este modelo teórico multidimensional, lo basan en 3 componentes: la persona, el ambiente y los apoyos que tiene esa persona. Por eso me parece importante por ahí leer al principio esta cuestión de que antes se concebía a la discapacidad intelectual como algo inherente a los niños y que eso no iba a poder ser modificado o cambiado, sino que biológicamente venía determinado y no se tenía en cuenta ni el ambiente ni los apoyos que podían intervenir en esa discapacidad. Por eso se los terminaba institucionalizando o alejando de la sociedad. Bien, después hay 5 premisas que están al principio del texto, que están en el capítulo 3, que habla que son parte importante para pensar el retraso mental porque esta definición va a estar sustentada en estas premisas, que si quieren se las leo, que la primera es que las limitaciones en el funcionamiento presente se deben considerar en ambientes comunitarios típicos de los iguales individuos en edad y cultura, que es un poco lo que vemos, medio agarrado de pelos, con la cuestión de los baremos en Funda 1, en relación a que las pruebas se tienen que adaptar al lugar y al estrato social donde se realizan las pruebas, ya que si no, eso se ve sesgado, básicamente. Después, la otra premisa es que una evaluación válida tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación y aspectos sensoriales, motores y conductuales. Si algo de esto no se entiende, me avisan y vamos. Pasa que este texto justamente es muy por ahí, a diferencia del de la CAN, que por ahí dice poco, este texto es muy de definición. Pero en síntesis, la definición en relación a los apoyos y en relación a cómo se está pensando la discapacidad, esto de que puede ser puede ser abordada a partir de apoyos para que el sujeto pueda expandir sus potencialidades y reducir la discapacidad. Esa es como la premisa como fundante. Y después está la premisa 3, que dice: en un mismo individuo las limitaciones coexisten con las capacidades. Eso significa que las personas con retraso mental son seres humanos complejos que tienen talento justo a las limitaciones. Después la premisa 4, que dice que un importante propósito de la descripción de las limitaciones es desarrollar un perfil de apoyos necesarios. Dice que si bien la enumeración de dichas limitaciones debe ser un primer paso para desarrollar una descripción de los apoyos especializados, etiquetar a alguien con un retraso mental necesariamente tiene que llevar un beneficio, que sea elaborar un perfil de apoyos individualizados para esa persona. Y de esto deviene la premisa 5, que es que con los apoyos personalizados apropiados, durante un tiempo prolongado el funcionamiento vital de la persona puede mejorar. Hasta ahí va. Bien, lo tengo como si. Esto es un texto muy de definiciones, es bastante largo. Yo me centraría en esto: la definición, en la construcción de los perfiles de apoyo, en las 5 premisas que sustentan esta definición, que si bien pueden estudiarlas de memoria, un poco todas se relacionan entre sí y a la vez le dan sustento a cómo están pensando el retraso mental. Algo que a mí me ayuda a estudiar es pensar, bueno, el para qué se está construyendo tal o cual definición o qué se estaba pensando en ese momento. Por eso el porqué de las premisas, básicamente. Y por otro lado, hay 5 dimensiones que mencionan
que lo conceptualizan en relación a que el funcionamiento del sujeto o del individuo está considerado a partir de estas 5 dimensiones, que no se pueden pensar de forma aislada, que no se puede pensar sobre la capacidad intelectual de forma aislada, y ahí tienen, bueno, como punto número 1, estas 5 dimensiones, la capacidad intelectual, después está la conducta adaptativa, la participación, interacciones y relaciones sociales, salud y contexto. Y dice que la discapacidad de una persona tiene que ser considerada teniendo en cuenta factores personales y ambientales y la necesidad de apoyos individualizados. Y después menciona, ya más al final del texto, en el capítulo 5, el proceso que sería de diagnóstico, de clasificación y de construcción de perfil de apoyos. Si quieren los leemos, pero es básicamente eso. En primer lugar, determinar si se cumple el diagnóstico de retraso mental mediante 3 criterios, que son las limitaciones significativas en el funcionamiento mental, en la conducta adaptativa y la edad de aparición. Esta definición me la tomaron en un final, en el final de la materia. Perdón, ¿en qué página está? En la 319. Acá, mira. Ok. Ya lo tengo. Entonces, bueno, en un primer momento el diagnóstico, que tiene que ver con las 3 partes de la definición, que tiene que ver con las limitaciones en el funcionamiento intelectual, en la conducta adaptativa y la edad de aparición. Necesariamente tiene que aparecer antes de los 18 años. Después, en un segundo momento, se clasifica y se describen las capacidades y las limitaciones del individuo, porque se entiende que no es una construcción homogénea, sino que cada individuo va a tener capacidades y limitaciones en todas las esferas. Y es necesario esta clasificación, ya que después se va a apuntar a construir un perfil de apoyo individualizado en función de las capacidades y limitaciones. Y estos apoyos deben mejorar el funcionamiento de la vida del individuo. Y del texto, eso. Por ahí fui muy rápido, siento que fui muy rápido, pero algo no se entendió, porque son definiciones, las podemos ver de última, pero la definición se basa en esos 3 puntos, que es habilidades intelectuales, adaptativas y que tiene que aparecer antes de los 18 años. Así se construye la definición y en función de eso se piensa el diagnóstico, la clasificación de las particularidades y el perfil de apoyos individualizado. Y después, en la última parte del texto, hay un glosario de definiciones que por ahí les puede servir para repasar, más que nada, que si quieren las chusmeamos. Pero bueno, si quieren, freno, porque lo dije todo en menos de 15 minutos. Así que díganme cualquier cosa. No, igual está bueno. Es bastante largo son los TPU unidos. Claro, sí, a mí me pasó que los vi, los leí y dije, bueno, ¿de esto qué? Porque también esto, cuando querés abarcar todo el texto como con todas las pequeñas partes que tiene, se te hace bastante engorroso, entonces por ahí me limité a marcar como las cuestiones más importantes y a lo que hacen por ahí a todo el texto, y también a lo que creí que podía llegar a ser evaluable, básicamente. Que yo creo que va a ser más que nada tener en cuenta esto, tener en claro cómo están pensando la definición de retraso mental en relación a los 3 componentes, el porqué de un sistema de apoyos y, bueno, podría ser los 3 procesos, que es el de diagnóstico, clasificación y construcción de apoyos individualizados que mejoren la vida de esa persona. Bien. Si algo no se entendió, es el momento de decirlo, si no, paso a leer las definiciones como para
cerrar este texto y vamos con el de Piaget. Ahí le toco. Bien, bueno, tenemos definición de inteligencia, de conducta adaptativa, que está bueno porque son de apoyos, de discapacidad y de contexto, que básicamente son los puntos que uno debería tener claro, o por lo menos saber explicar a qué refiere cada uno, por si, además de la definición, les piden que expliquen la definición. Que no creo, pero bueno, puede ser. Entonces, la inteligencia es una capacidad mental general que incluye el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, la rapidez de aprendizaje y el aprender de la experiencia. Las limitaciones en inteligencia deberían considerarse a la luz de otras 4 dimensiones, que son conducta adaptativa, participación, interacciones, roles sociales, salud y contexto. Bueno, acá dice que tiene representación en las puntuaciones de CI, que era lo que hablábamos hoy, cuando se obtienen de instrumentos de evaluación apropiados. Bueno, y después hay algo de 2 desviaciones, 2 veces la desviación típica por debajo de la media, por quien tiene estadística a mano. Bueno, después, definición de conducta adaptativa. Dice que es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por las personas para funcionar en sus vidas diarias. Las limitaciones de la conducta adaptativa afectan tanto la vida diaria como la capacidad de responder a cambios vitales y a demandas cambiantes. Podríamos pensar que muchas veces en las presentaciones por ahí autistas, quizás no se ve tanto, por ahí yo estaba pensando en los ojos de probabilidad, no se ve tanto impedida la cuestión de la inteligencia, pero sí la cuestión de la conducta adaptativa. Muchas veces tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de manejarse en la vida diaria, el aseo, como ese tipo de cosas cuando refiere a conducta adaptativa. Después, apoyos. Los apoyos son recursos y estrategias destinadas a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal de una persona, y que incrementan el funcionamiento individual. Los servicios constituyen un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y agencias. Dice que el funcionamiento individual resulta de la interacción con los apoyos con las dimensiones de capacidades intelectuales. Y acá dice la participación, las interacciones, roles sociales, salud y contexto. Después, la definición de discapacidad es la expresión de limitaciones en el funcionamiento individual en un contexto social y representa una desventaja sustancial para el individuo. Y el contexto describe las condiciones interrelacionadas donde las personas viven sus vidas cotidianas. Desde acá es una perspectiva ecológica que implica el entorno social inmediato, el vecindario o la comunidad. Bueno, el medio social inmediato sería el microsistema, el vecindario o la comunidad sería el mesosistema y después el macrosistema que implican los patrones de la cultura. Así que bueno, este texto eso. Olis, hay gente que se sumó recién o hace un toque. Acabamos de terminar de ver el texto de la Asociación Americana. Bueno, entonces, bueno, pero bueno, acabamos de ver el texto de la Asociación Americana. Con respecto a esto, ¿alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Fue muy rápido? Tranqui. Bien, ok. Y ahora tenemos este texto que es el de Inlander, que es el diagnóstico del razonamiento de los débiles mentales. Y ahora, luego te voy a volver a molestar para que esta parte. Dale. Como la que sigue, digamos, de donde quedé. Claro, ahí está con verde. En segundo lugar, la diferencia. Sí, para mí estaba Sí, tranquilo. acá. En primer lugar, acá. En segundo lugar,
A diferencia del carácter observacional, adaptativo y meramente sincrónico de la clínica propuesta por la AAD, que sería la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Americana de Discapacidad Intelectual. Debe mencionarse los estudios de una colaboradora de Jean Piaget interesada por esclarecer el modo de razonamiento de los débiles mentales. A partir de nociones extrapoladas del análisis de la construcción de la inteligencia en los niños normales, Barber y Nelder arribó a descubrimientos que le permitieron diseñar pruebas diagnósticas capaces de aprender la actividad cognitiva de los niños retrasados. Para trascender el plano empírico, en el que solo se constataba el éxito o el fracaso de los aprendizajes, fue indispensable que la investigadora apelara a la noción de estructura y a la hipótesis de sujeto. Las consiguientes articulaciones teórico-clínicas permitió desbrozar los aspectos cualitativos específicos de la cognición en este grupo. Más allá de los contenidos asimilados por la experiencia diaria, por las relaciones sociolingüísticas y en particular escolares. Bien. Y listo. Bueno, ¿cómo están con genética? Porque yo tuve que repasar algunas cosas de genética cuando tuve que leer el texto. Si bien hay algunas cosas que las explica, por ahí es más fácil tener ese bagaje teórico un poco a mano. Bueno, ella es constructivista, como Piaget, y por lo tanto va a considerar que el conocimiento se construye a partir de la interacción del sujeto y el medio. Se fue. Bueno, en relación a esto, lo que va a plantear es que las pruebas de inteligencia o cómo se estaba pensando a quienes tenían algún tipo de retraso, o ella va a llamar debilidad mental, en función a, bueno, cómo o dónde se ubica este sujeto dentro de lo que es como el proceso de conocimiento. ¿Se acuerdan que Piaget planteaba las fases, que tengo un apunte acá para que chusquemos, los estadios del desarrollo genético? ¿Se acuerdan que teníamos el periodo sensorio-motriz, que es antes de los 18 meses, que son reflejos, acciones, grupo práctico de desplazamiento? Dice que todo lo que aprenden los niños procede de los sentidos y de la acción sobre los objetos. Ahí está, estábamos repasando algunos conceptos de genética para entender un poco más cómo ella está pensando a la debilidad mental. Así que estaba haciendo un repaso sobre los estadios del desarrollo genético de Piaget. Bueno, entonces, primer periodo, sensorio-motriz. Por lo general, el aprendizaje se da a partir de la imitación y lo que se adquiere en este primer periodo es el principio de conservación de objeto, que sería la constancia objetal. A fin de este periodo, el niño aprende que más allá de que el objeto desaparezca o que salga de su vista, puede seguir estando ahí. Como esto de cuando le esconden abajo alguna manta y no desaparece, sino que lo va a buscar a donde lo escondieron. Bueno, después está el periodo de representación preoperatorio o periodo preoperatorio, que es hasta los 7 u 8 años. Dice que al año y medio o 2 años aparece la capacidad de representar algo por medio de otra cosa, la función semiótica, y acá se caracteriza por imitación diferida, juego simbólico, dibujo, imagen mental, lenguaje. Los niños ya utilizan conceptos y símbolos, pero de forma intuitiva. Todavía hay relaciones mágicas entre las relaciones de causa y efecto, o sea que todavía no se establece una relación causa-efecto, sino que priman las teorías mágicas. Después, entre los 7 y 12 años, va a aparecer el periodo, o se va a construir el periodo de operaciones concretas, que va a estar caracterizado por la reversibilidad, que es un concepto que va a ser muy importante en este texto, porque es la capacidad de poder deshacer cualquier acción. Después igual vamos a ver la definición, pero tiene que ver con esa capacidad de representar del niño la forma cambiante de un objeto, por ejemplo. Aparición de las operaciones lógicas
y de la reversibilidad del pensamiento. Ya acá los niños en edad escolar, por ejemplo, aprenden a sumar, representar los números, escribir. Los niños son capaces de resolver problemas de seriación, conservación, clasificación. Siempre que tengan el apoyo, siempre que tengan los objetos presentes. Todavía no van a ser capaces de poder hacer abstracciones mentales. Que eso recién se va a poder construir en el siguiente periodo, que es el periodo de las operaciones formales, que se constituye después de los 12 años, y acá sí se va a construir lo que es el pensamiento hipotético deductivo, que son de las deducciones complejas, es la inteligencia abstracta. Es esta capacidad que tienen los adolescentes y los adultos de poder pensar en forma abstracta a partir de proposiciones verbales y explorando habilidades lógicas. El punto central es que no se encuentran atados en lo concreto en el aquí y ahora, sino que pueden pensar esto de forma abstracta. Bien. ¿Por qué repasé eso? Hago nos ponemos un poco en tema de lo que plantea la autora y ya después, si quieren, vamos al texto, así podemos ver por ahí las definiciones. La autora piensa que tanto la debilidad mental como otras formas de retraso sería como la invisibilidad y... serán nombres feos. Pero bueno, la invisibilidad y otra más que no me acuerdo, y el simple retrasado, en el sentido por ahí más literal de la palabra, como quien lleva cierto retraso en cierta marcha normal, refiere a la fijación del sujeto en estos estadios. Entonces, ella lo está pensando en función de eso. Y para esto, va a pensar en esto, va a aplicar la teoría genética a el análisis de los débiles mentales, en este caso. Y ahí va a ser muy importante la cuestión de la entrevista que realiza en conjunto con las... ¿cómo se llama? Uno la tiene más a mano. Las pruebas. O sea, si bien ella realiza pruebas, lo que a ella le va a importar es lo que dicen los niños en relación a eso que están haciendo, porque en función de eso va a pensar sobre los procesos de pensamiento subyacentes a lo que está realizando. Y eso le va a permitir hipotetizar a partir de este bagaje teórico de los estadios de Piaget en qué lugar se encuentra y qué dificultades se le presentan. ¿Se entendió? Eso sería el método clínico crítico, ¿no? Eso, no me salía la verdad. La entrevista clínico-crítica puede ser. Sí. Y el método Claro. sería tanto la entrevista como las pruebas. Esto, ¿cómo lo vieron en la cursada? Tipo, ¿en qué hicieron más énfasis? Porque yo tengo un par de definiciones y esto de entender el funcionamiento y después, bueno, dónde se queda anclado, por qué, y ahí entra la cuestión de el equilibrio, la equilibración, que sería como haciendo un paralelismo entre los niños normales y los débiles mentales. Bueno, cómo es el funcionamiento del niño normal y qué sucede en estas presentaciones. Y ahí en relación a falso equilibrio, viscosidad y clausura en lugar de cierre. Sí, tal cual como lo expones. En el teórico y en el práctico hicieron también una aclaración sobre los estadios y que después se retoman porque depende en qué momento esté fijado el niño. Bien. Y también retomaron lo de viscosidad. Bien, perfecto. Bueno, estos conceptos son importantes, ahora igual vamos a ver bien las definiciones, pero son importantes porque atañen a un modo de funcionamiento particular que es lo que va a explicar por qué se dan estas presentaciones en los niños. Es como un modo de funcionamiento particular, pero ella siempre lo está pensando en este modo de funcionamiento o de construcción de la inteligencia que funcionaría a modo de una regularidad en todos los sujetos, menos en quienes presentan determinadas patologías, y estas patologías van a estar
denominadas y clasificadas en función de en qué momento se detuvo el desarrollo del sujeto. Bien. Bueno, ni bien arranca el texto, tenemos el prefacio, que de acá yo tomé un par de cosas, que por un lado es la definición de operación, que la operación es una acción que llega a ser reversible e integrada a un sistema semejantes y mutuamente componibles. Es una definición muy oscura, pero ¿se acuerdan que Piaget tiene dos conceptos muy importantes para pensar la construcción de la inteligencia, que es asimilación y acomodación y equilibración? La asimilación va a tener que ver con, como lo dice, la asimilación de componentes del mundo y de la realidad y la acomodación de estos componentes a una estructura de conocimiento. Cuando, y habla también de equilibrio móvil, cuando se asimila, a la vez hay una acomodación y una reestructuración que da cuenta de y que posibilita una mayor complejidad, ¿no? Entonces, una operación es cuando se asimila, por ejemplo, lo vemos, vamos al primer periodo, cuando el niño empieza con el chupeteo y empieza a extrapolar el chupeteo a varios objetos y a la vez lo puede integrar con la operación, con la habilidad de agarrar algo y a la vez chuparlo. Entonces, nada, se van integrando diversos componentes y se puede, esto se pueden integrar y se pueden complejizar los sistemas. Va un poco en relación a eso. Y es importante porque después quienes quedan por ahí retrasados no solo tienen un detenimiento en un periodo, sino que también va a ser distinta la forma en la que puedan integrar las distintas operaciones o los distintos esquemas. Pero eso lo vamos un toque más adelante. Pero bueno, básicamente, operación, una acción que llega a ser reversible e integrada a un sistema de acciones semejantes. Y acá, por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice, después, ¿ustedes se acuerdan de psicología genética? ¿Tuvieron que aplicar algún test o no? ¿Cuál tuvieron que aplicar? Porque por ahí con eso es más fácil. El de la plastilina. Bien, perfecto. Yo hice el mismo, así que ese lo tengo más claro, que es justo el que está acá. Porque entiendo que después lo cambiaron con el de la conservación con el agua o algo así. Yo la cursé hace un par y fue con la plastilina. Bueno, acá justo está ese ejemplo. Dice, por ejemplo, después de haber negado el peso de una bola de barro, se conserva de que el peso de una... Después de haber negado que el peso de una bola de barro se conserva cuando se alarga en forma de salchicha, cuando se aplasta en forma de galleta o cuando se parte en trozos, el niño de 9 años admitirá la consistencia del peso, porque puede volver a la forma inicial corrigiendo cada una de estas acciones a la inversa y concebirá así todas las relaciones en juego, como instituyendo un sistema en el cual cada transformación es compensada por la otra. Este sistema de relaciones u operaciones es lo que llamamos agrupamiento. Es una noción de la conservación. Nosotros lo vemos como la noción de conservación de la sustancia. Tiene que ver con, quienes por ahí no la cursaron hace tanto, que al niño se le presentan 2 bolas de plastilina y le pregunta cuál tiene más cantidad. En un primer momento las dos tienen forma de pelota y no te dice que son iguales y después dependes qué tanto adquirió o no la capacidad de conservación de la sustancia, va a dar distintas respuestas. Por ejemplo, cuando se la aplasta, los niños que aún no adquirieron esa noción, va a decir que la que está aplastada es más grande o tiene más cantidad. Cuando logra adquirir la noción de conservación, va a decir que a pesar de las transformaciones, va a pasar lo mismo, porque en un primer momento eran iguales. Esa es un poco la idea de la operación, como esto de poder imaginar qué sucede a pesar de las transformaciones.
esto de que sea reversible. ¿Se entendió? Bien. Bien, y en otra parte del prefacio dice que, aplicando la hipótesis, es Piaget hablando de Lender, que aplicando su hipótesis de una fijación de los retrasos a estadios del desarrollo de los mecanismos operatorios, se ha llegado a una delimitación que presenta el mérito de utilizar cortes naturales en el seno de una evolución de apariencia continua. Dice que el imbécil, que había refractado toda operación del pensamiento, permanece únicamente en su mente el plano intuitivo y perceptivo. O sea que el imbécil estaría ubicado en el periodo sensorio-motor. El débil llegaría a operaciones concretas, es decir, que puede realizar agrupamientos, pero lo que no va a poder el débil mental es poder llegar al periodo de operaciones formales. De todas formas, no es lo mismo el débil mental que queda más anclado o que vuelve más fácilmente a como los primeros momentos del periodo de las operaciones concretas que aquel que llega casi al final y a veces puede realizar algunas abstracciones muy de vez en cuando, pero que siempre vuelve a lo concreto. Eso lo vamos a ver igual con el concepto de viscosidad. Bueno, de acá, eso. Bueno, también en el texto hacen mucho énfasis en la necesidad de poder alcanzar y poder aprender el proceso de construcción y no simplemente ubicar dónde está, sino que es importante saber, bueno, cómo llega y cómo lo está pensando para poder teorizar en relación a las soluciones y ahí poder dar cuenta del funcionamiento más intrasubjetivo. Por eso ahí se distancian un poco de los test y es más, varias veces en el texto menciona esto de a veces los test pueden servir y es interesante usarlos, pero que sin embargo siempre tienen que ir acompañadas de esta entrevista clínico-crítica porque eso permite saber el proceso subyacente de los resultados. Y acá lo va a decir cuando dice que todo comportamiento es relativo a un modo de elaboración y como consecuencia no interpretar una reacción más que en función del proceso constructivo del cual ella resulta. Bien. Acá después, en la página 21, empieza a hablar sobre las pruebas operatorias, que son, como por ejemplo la que hablábamos recién de la conservación de la sustancia, que es para poder determinar si el niño ha adquirido o no ciertas nociones para poderlo ubicar en, o para poder hipotetizar en relación a cómo ese niño está percibiendo al mundo, que está percibiendo la realidad y cuáles serían los procesos que subyacen. Como en un primer momento estábamos hablando, por ejemplo, en relación a el pensamiento mágico, en relación a las respuestas que dan los niños cuando el objeto desaparece y cómo a partir de ciertos indicadores, como puede ser que el niño vaya a buscar el objeto donde vio que lo escondieron, se empieza a pensar que ese niño ha adquirido una noción en relación a el objeto permanente, por ejemplo. Bien. Las pruebas llamadas operatorias tienen de particulares y se distinguen de los test de cualidades resultantes y de las pruebas de razonamiento que permiten examinar las etapas, ya que permiten examinar las etapas de formación de las operaciones, de que dispone un niño o el enfermo para resolver un conjunto de problemas del mismo tipo o de la misma estructura. Y acá retoma Piaget y retoma la noción de operación, que la voy a repetir muchas veces porque es difícil y está buena para que la aceitemos.
que una operación es una acción susceptible de desarrollarse interiormente y cuya característica fundamental es la reversibilidad. La actividad cognitiva del niño deviene operatoria a partir del momento en que adquiere una movilidad tal que una acción efectiva del sujeto o una transformación percibida del mundo, como por ejemplo esto de la modificación de una bola de plastilina o del volumen de los líquidos, puede ser anulada en el pensamiento o por una acción orientada en sentido inverso, o compensada por una acción recíproca. ¿Se entendió la definición de operación? Sí, creo que sí. Bien. Bueno, después habla sobre las pruebas relativas a las operaciones concretas y a las operaciones formales, que si quieren leerlas muy por arriba o chusmearlas para sacar de ahí un ejemplo genial, pero no me pareció por ahí lo central del texto. Por ahí más sí ir a cómo está pensando a los débiles mentales. Y por ahí algo más en relación a la entrevista, que me pareció importante. Dice, en relación al método, seguimos hablando de las pruebas operatorias y la entrevista. En las investigaciones operatorias destinadas a alcanzar los mecanismos del pensamiento, más que los contenidos, la discusión con el niño no se entabla nunca en el vacío, sino que se establece siempre a partir de experiencias concretas. Es el mismo niño quien procura, con sus observaciones y manipulaciones, encontrar la solución de los problemas. El experimentador se va a limitar a estimular sus pasos y animar la formulación. Acá el entrevistador va a tener una participación activa en el intercambio. Dice que no participa solamente por el contacto afectivo que establece con él, sino que procura hacer hipótesis en cuanto a la significación posible de las respuestas y comportamientos. Tiene que ver con, más concretamente, cuando, por ejemplo, hicieron la entrevista en genética, lo que le preguntaban, que no eran preguntas al azar, sino que eran preguntas en relación a indagar qué tipo de proceso mental o qué tipo de hipótesis estaba formulando el niño en ese momento. Yo acá toda la parte de estadística me la salteé. Y ahora sí, en la página 36 empieza más concretamente a hablar sobre el desarrollo del razonamiento de los débiles mentales. Bueno, retomando lo anterior, la hipótesis subyacente es que los débiles mentales se van a caracterizar por la fijación en alguno de los estadios, pero que también va a tener características específicas en el modo de funcionamiento. Dice que la debilidad estaría caracterizada por una fijación patológica de la operatividad a niveles de una construcción genética inacabada. Esa definición, si se la pueden anotar, la más, pues está bueno para empezar, tipo, si les preguntan sobre la definición, empezar por ahí y después explicar. La evolución del razonamiento débil estaría caracterizado por una forma particular de dinamismo. Ahí en relación a eso. Por un lado, construcción genética inacabada porque no pasa por todos los estadios, no pasa por todos los estadios, y por otro lado, tiene una forma particular de dinamismo. O sea, que había algo en el proceso de construcción que sería distinto. Bien. Dice, mientras el niño normal pasa de una cadencia relativamente rápida por varios estadios sucesivos, chicos, quedan 4 minutos. ¿Quieren que nos conectemos en el otro link y vemos directamente esto? Porque si no va a quedar como medio a la mitad y va a quedar raro. O seguimos hasta que se termine, como quieran. Bueno, voy a cortar la llamada y nos conectamos en el otro link y ahí terminamos de ver
lo de la diferencia entre el desarrollo del niño normal y el del débil mental, ¿vale?